hablar del conflicto armado ya era complejo, ¿no? Como digo, habían como personas que no querían y personas que sí, pero de ahí dar el paso a hablar de violencia sexual que sucedió a las mujeres de Manta, de Jorizote, de Santa Rosa, era súper difícil. Entonces la abogada siempre estaba presente porque decíamos, si más adelante en algún momento llegara alguna mujer a hablar, pues que ella pudiera estar en ese espacio para escuchar, ¿no? Un país en guerra. Invasión a cuerpos y territorios. Que la verdad se sepa. Por memoria histórica, justicia y reivindicación de las mujeres. Caso Manta. Violencia sexual durante el conflicto armado interno en el Perú. Hoy contamos la verdad de las coordinadoras que han acompañado a las mujeres de Manta. ¿Cómo es que Demus se entera que hay casos de violencia sexual durante el conflicto armado interno, pero sobre todo aterriza en los lugares en los que suceden estos hechos? Parte del informe de la Comisión de la Verdad tiene un capítulo de violencia contra las mujeres y también detalla la violencia sexual como modalidad de ataque especializado que lo que genera es control al cuerpo, a la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y entonces que pueda estar en el informe final es lo que nos permite a nosotras tomar preocupación por eso y apostar por trabajar para que estos casos se visibilicen, pero para hacer todo un acompañamiento a aquellas mujeres que sí tenían el interés de buscar justicia y reparación, ¿no? Recuerdo que en el informe CBR se habían identificado 24, si no me equivoco, 24 casos de mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto armado en las comunidades de Manta y Vilca. De lo que yo recuerdo, puede ser que sea 27 y no 24, creo que es 24. Eso también fue como un dato importante para que Demus pudiera empezar a trabajar en la zona, ¿no? Eso fue en el año 2003 se entrega el informe. El informe final lo entrega el Estado en 2003, ¿no? En agosto del 2003, el 28 de agosto. Y el primer contacto con las compañeras se hace también en el marco de ese año, porque seguro que estaban trabajando en la elaboración del informe. A partir del 2003, Demus empieza esta apuesta por trabajar la violencia sexual en conflicto armado, entonces elabora proyectos para poder acompañar, digamos, estos procesos de visibilidad primero y luego de justicia y reparación, ¿no? Y hay como un primer viaje a la zona, ¿no? a Manta, acompañadas de algunas otras ONGs locales y de derechos humanos que ya estaban trabajando, digamos, por esos territorios, ¿no? Yo fui parte de las profesionales que llegó a la comunidad acompañada de una profesional de otra organización local, porque iba a haber una audiencia en el local, en la municipalidad, ¿no? De Huancavelica. Del distrito de Manta, en la misma comunidad iba a haber una audiencia y era una audiencia justamente parte del proceso de la CBR, ¿no? Para que las personas pudieran dar testimonio y también como para que se pudiera informar lo que el Estado venía haciendo de la elaboración del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Y luego de eso es que ya con apoyo, digamos, de la cooperación nos permite a nosotras formar un equipo, ¿no? Como Demus, un equipo multidisciplinario, que es el primer equipo que llega ya a la comunidad, pero para presentarse como Demus y para recoger un poco de información de lo que más o menos el informe había ido señalando de lo que había pasado, ¿no? Y este equipo hace todo un trabajo, viajan, tienen, digamos, todo un periodo de estancia en Manta, en sus anexos, en Santa Rosa, en Corizoto, y hacen, digamos, el levantamiento de información, y producto de eso sale esta primera publicación, ¿no? Que es de publicación de octubre del 2005, pero que recoge un poco todo lo que se había podido recabar de las personas que quisieron hablar, porque una de las cosas que pasaba en ese entonces era que la comunidad, por toda la violencia que había vivido, era muy hermética, muy desconfiada, y más aún con personas extrañas, externas, foráneas que llegaban a su comunidad, ¿no? Entonces
Habían personas que no querían que se hable, habían personas que no querían que el equipo esté ahí, y habían personas que tenían la necesidad de hablar y pudieron hablar con el equipo. Se pudo recoger información de hombres, de mujeres, de autoridades. El racismo había sido tan fuerte y tan crudo en el contexto de conflicto armado que no podíamos entrar a una comunidad con una lógica vertical para nuevamente que la comunidad sienta que entraban otra vez o incursionaban otra vez en sus territorios, ¿no? Entonces, la apuesta de Demus con el equipo multidisciplinario era: tenemos que buscar otras formas de acercarnos, otras formas de relacionarnos con las personas, cuestionándonos el poder, porque es parte, digamos, también de la apuesta feminista, de cuestionar otro tipo de relaciones de poder, ¿no? Y entonces decíamos, no, nosotros nos tenemos que encontrar, y así es un poco, digamos, las reflexiones que dan inicio al trabajo que ya empieza el 2005, ¿no? Con un equipo armado. Ahí es que yo integro este equipo que ya entraba a trabajar a la comunidad, ¿no? Pero aquí hay 6 personas de esta primera fase, digamos, de este libro, Noticias, Remesas y Recados, que también nos permite conocer un poco a profundidad todo lo que había, ¿no? ¿Cómo es que se conforma este equipo multidisciplinario? ¿Quiénes estaban ahí? O sea, específicamente qué profesiones y por qué se escogió que el equipo sea integrado por esas profesionales. Y un poco el proceso y cómo se piensa la estrategia con todo esto que habían ido viendo en el territorio, pero desde el enfoque feminista. Para este primer equipo multidisciplinario, Demus piensa mucho y recurre mucho a personas expertas, ¿no? Pero además aliadas con mucha comprensión de nuestra apuesta feminista, ¿no? Entonces, en la academia teníamos como aliadas a Patricia Ruiz Bravo, a Eloy Neira y a Nora Cárdenas, que son además antropólogas, sociólogas de larga trayectoria, pero además trabajando en zonas andinas, ¿no? Entonces, son a quienes recurrimos para poder armar este equipo, ¿no? Y en realidad fueron como las 2 personas, Eloy y Nora, como las 2 personas mayores con experiencia y trabajo en comunidades que son los principales, digamos, que conforman parte de este equipo, ¿no? Y Tesania Velázquez, que era la coordinadora del proyecto, psicóloga ella, además también además de ser integrante de Demus, ella era de la academia, ¿no? Y sumamos a este equipo de cientistas sociales con psicóloga también a compañeras jóvenes, a una psicóloga que es Silvia Ruiz, a Diana Portal, abogada, que eran jóvenes profesionales del equipo de Demus, y a Mercedes Crisóstomo, que es una antropóloga, además huancaína, que es de las primeras que recoge información en la zona norte de Huancavelica y que tiene investigaciones sobre el conflicto armado en Manta, ¿no? Y que además recoge la violencia sexual que se vivió allí y que sus aportes, sus investigaciones fueron insumo y contribución para el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Entonces, también para nosotras era valioso contar con esta investigadora, ¿no? Que además había ido a la zona a recoger estas primeras informaciones, ¿no? Entonces, así se conforma este primer equipo que viaja a Manta y que recoge la información y que genera esta publicación, ¿no? Y ya luego con el segundo equipo que ya entra a trabajar en la comunidad, Nora nos fue acompañando en los primeros meses, ¿no? Nora nos fue acompañando sobre todo para el acercamiento y el trabajo con las mujeres en la comunidad. Ahí entré yo como socióloga, ¿no? Y junto con Nora hacíamos estas reuniones con las mujeres, y también sumábamos mucho a Paula Scrivens y a Silvia, Silvia Ruiz, porque las 2 eran psicólogas, que además lo que planteábamos como Demus era que todo espacio que generemos en la comunidad
tenía que tenía que ser un espacio de contención y de cuidado, ¿no? Y de aporte o de soporte psicológico, ¿no? O sea, toda la propuesta estaba entendida como un espacio también para que la población en cualquier momento pueda contar lo que vivió y que pueda tener contención en ese momento de parte de la institución, ¿no? Entonces, a las reuniones con mujeres también nos acompañaban Paula y Silvia como psicólogas, ¿no? Y también, Diana Portal como abogada, ¿no? Que era parte del equipo, y también acompañaba los espacios porque lo que también estábamos en todo momento intentando era ver cómo hacíamos este proceso de encuentro, cómo abordábamos hablar del conflicto armado y cómo avanzar un poco en hablar sobre la violencia sexual, ¿no? Porque era retador, o sea, hablar del conflicto armado ya era complejo, ¿no? Como digo, habían como personas que no querían y personas que sí, pero de ahí dar el paso a hablar de violencia sexual que sucedió a las mujeres de Manta, de Jorizote, de Santa Rosa, era súper difícil. Entonces la abogada siempre estaba presente porque decíamos, si más adelante en algún momento llegara alguna mujer a hablar, pues que ella pudiera estar en ese espacio para escuchar, ¿no? Cuando hablamos de este equipo que ha mencionado Yesenia, no era un equipo que iba y venía, era un equipo que se quedaba. Recuerdo clarísimo porque después que ella venía, después de 15 días, creo, un mes, yo digo, oye, ¿cómo estás? Y claro, se han ido a instalar prácticamente, incluso creo que se alquiló un segundo piso de algún local comunal, vagamente recuerdo, pero llevaban desde no sé, pues el hervidor, que las ollitas, que los víveres, ¿no? Porque se quedaban a convivir con la comunidad. Y creo que eso es algo importante también, es una experiencia de la institución, justamente como dice Yesenia, para poder ser parte o mínimamente no afectar de manera brusca a la comunidad, no ser un elemento invasivo. Entonces sí hubo todo un esfuerzo por ser parte de la comunidad, de las dinámicas que tenían cotidianamente, ¿no? Es algo que recuerdo de esa época. Yo quiero traer algo que, por ejemplo, Teresa, me parece que este año lo trajo cuando tenía sus visitas acá en Lima. Yeah. Y era de que, y bueno, también creo que en las publicaciones se recogen, ¿no? Estos espacios que tenían de tejido y la acción de hilar y de tejer, ¿no? Que creo que fueron también bastante importantes y que permitió el acercamiento con las mujeres, ¿no? Me imagino. Porque Teresa mencionó, me acuerdo, sí, pues dijo, ¿no? Lo dijo así como que es una de recordar. Las demos vinieron. Y ahora teje. Claro, Teresa teje, chompas. Geniales, largas, bien bonitas. Claro, decía, empezamos a tejer todas juntas, así, y nos hicimos amigas, ¿no? Entonces, esa noción, creo que tú estuviste ya, sí. Pero... Y creo que lo recoge también, porque creo que se recuperó mucho o sea, una manera también de poder acercarnos y poder conversar, intercambiar con ellos fue a través del tejido. Exacto. Y que se logró ahí construir un vínculo, y tanto así que Teresa bueno, en ese momento nos hicieron amigas para poder hablar, ¿no? Para poder conversar sobre todo lo que había pasado. Por eso no hablábamos de talleres, claro. Hablábamos de reuniones con mujeres, porque en realidad la primera fase era simplemente encontrarnos, ¿no? Y entonces nos tirábamos ahí en el campo, en las tardes, y ahí por eso digo la experiencia mucho de compañeras como Nora, ¿no? Porque Nora decía, las mujeres andinas no van a sentarse solo a escuchar y a hablar y a conversar. Su práctica es seguir haciendo cosas, ¿no? Y entonces el tejido es algo que ellas hacen, practican y conectan mucho, ¿no? Y claro, y de hecho Teresa conectó porque Teresa tejía, ¿no? Y entonces que le ofrecieras un espacio de reunión, de conversa para tejer todas, entonces digamos la animó a seguir en el espacio y a participar, ¿no? Y de hecho era de las primeras que siempre estaba en el espacio y llegaba, ¿no? Y así, y la conversa era abierta en general, y poco a poco más bien fuimos como avanzando a conversar sobre los temas del conflicto armado, ¿no? ¿En qué momento de su vida personal, en la vida de cada una, llegaron al caso Manta?
mi primer acercamiento con el caso ha sido a través desde que estoy acá en la institución. Yo ya sabía antes, desde la universidad, que hubo casos de violencia sexual extrajudicial, incluso desde antes, ¿no? Porque es algo que también creo que a veces conversamos entre todas, es que somos un poco también hijas de la guerra. Todos y todas somos hijas de la guerra directamente, ¿no? Conocemos a alguien, ¿no? O si no es en nuestro entorno más cercano o en nuestros espacios. Entonces, yo ya sabía que había habido un conflicto armado desde muy chiquita. En la universidad, pues, violencia sexual, te horrorizas, pero es distinto, ¿no? Cuando en el 2014 yo recién tengo la oportunidad de estar acá y a través de Mariel y otras compañeras empiezo a saber un poco más del caso, ¿no? Y como que no podía imaginar, no imaginaba el horror con el que tuvieron que lidiar, pero mi primer acercamiento fue con eso. Yo entro el 2016 a coordinar todos los litigios de Demus y claro, entre ellos el litigio de Manta, ¿no? Así que mi mundo era más o menos Demus y mi maternidad, las dos cosas. Pero creo que el caso Manta, mira qué bonito que nos ha traído desde el recuerdo, desde cuando recién íbamos a la comunidad, y el que ahorita estamos viviendo, que es el segundo juicio, ¿no? Porque yo estuve cuando se apertura el primer juicio, que también fue como, súper importante, fue un hito para la institución. Es más, está en la línea del tiempo de aquí del saloncito, está 2016, porque habían sido ya hasta ese momento siquiera sus 9 años de litigio, ¿no? Buscando que se aperture el juicio oral, porque estaba todavía en la fiscalía, ¿no? Y eso también fue todo un despliegue de incidencia de parte de la institución, ¿no? Lograr que se aperture el juicio oral. Y yo me quedé en la coordinación del litigio hasta la apertura del segundo juicio, que fue el 2019. Para lograr un poco también de que se aperture el juicio oral fue también porque nos íbamos todas las semanas a hacer plantones a la sala penal, ¿no? Sí, creo que era los martes, sí, creo que íbamos, ¿no? Sí. Y éramos poquitas, a veces éramos un poco menos, más, pero hacíamos bulla, ¿no? Y ya creo que cuando la última plantón que tuvimos justo coincidió con la visita de las señoras acá en Lima, ¿no? Las reuniones mensuales que se tenían. Y ese día fuimos al plantón y ahí nos dieron la fecha, ¿no? Dijeron, tanto de julio va a ser esto, ¿no? Pero sí recuerdo mucho, ahí ellas nos acompañaban a las trenzar. Claro. No sé si eran trenzar ya en ese momento. No eran todavía, ¿no? Todavía eran no, pero eran bastantes sí. artistas feministas, ¿no? Estoy pensando que todo el componente artístico, comunicacional siempre estuvo presente, porque recuerdo que cada año del aniversario de la entrega del informe, todas las demos salíamos en bloque con nuestra acción visibilizando la violencia sexual en conflicto armado. De repente nos podrían decir cuáles fueron esas acciones claves, decisiones o estrategias que fueron muy importantes para levantar el caso. La alianza con artistas feministas, pero eso, ¿no? Artistas feministas. Que yo recuerde tampoco es que hayamos trabajado con artistas así nomás, ¿no? Sino artistas feministas, porque también lo importante era que pudieran tener una comprensión del caso, no como un caso cualquiera, sino como un caso de violencia sexual en conflicto armado interno, ¿no? Y lo que eso implicaba en una estructura patriarcal como la nuestra, ¿no? Entonces sí, al menos en el tiempo que yo estuvimos con Micaela, que luego forma Trenzar, pero se hicieron desde performance, desde obra de teatro, se trabajó directamente con las mujeres del caso, hubo espacios de diálogo con las artistas, mucho acercamiento, ¿no? Porque la idea también era cómo es que lográbamos que las artistas se comprometieran más allá de una tarea, ¿no? Sino más bien que hubiera una conexión. Pero también desde el respeto y desde el cuidado. Pero sí. Por supuesto, porque además teníamos espacios donde siempre estaba una psicóloga, ¿no? Las psicólogas
feministas con las cuales trabajaba. Entonces siempre había un espacio de cuidado. Eso sí creo que se ha mantenido en todos estos 16 años de acompañar el litigio y acompañarlas a ellas, ¿no? Yo recuerdo mucho que había la inquietud de cómo repuntamos el caso Manta a nivel de medios, ¿no? Porque comparábamos un poco cómo es que esterilizaciones forzadas sí tenía este rebote en los medios, incluso medios internacionales, ¿no? Entonces, el por qué creo que lo llegamos a conversar, ¿no? El por qué era que el caso esterilizaciones forzadas tiene una conexión con la política también, que siempre está, que los medios, claro, que está vigente, efectivamente, esa es la palabra, que está vigente y que los medios siempre van a estar detrás de eso. Mientras que en el caso de Manta sí era como más difícil jalar a los medios, siendo igual un caso súper importante, ¿no? Socialmente súper importante, pero había ahí algo que no lográbamos, así que un poco la estrategia era trabajar con las artistas, ¿no? Trabajar con las artistas, trabajar también con los medios. Recuerdo que ya después que se apertura el primer juicio, el 2016, puede ser que el 2017 más o menos, o 18, logramos que un medio de comunicación extranjero, español si no me equivoco, hiciera un reportaje. Porque ¿cuál era la dificultad con los medios? Que querían un reportaje con las protagonistas, ¿no? Y justamente por una cuestión de cuidados, que lo habíamos ya conversado largamente por varios años con la psicóloga, pues no se las exponía a ellas en ningún medio, ¿no? Entonces no nos daban pelota los medios. Y este medio español lo encontró como una fórmula. Me acuerdo que fue aquí, en la puerta, a contraluz, y hubo como una cuestión de silueta. La estrategia con las artistas, con Yuyas, también con las Trenzar Luego, nos ha ayudado de alguna manera a repuntar la cuestión de la visibilización. Sí, porque es un caso bastante complejo y doloroso, ¿no? Cuando ya más o menos tú... Una cosa es decir, ¿no? Casos de violencia sexual, pero cuando ya conoces más las historias, ¿no? De por lo menos de las 9 mujeres que son parte del caso ahorita y las escuchas en las audiencias, es bastante complejo. Y bueno, también ahí recogiendo cómo transmites eso, ¿no? Y creo que desde las artes hemos podido un poco ahí tratar de hacer llegar el mensaje o visibilizar lo que les pasó finalmente, ¿no? Y ahí también conecto con lo que tú dices, ¿no? Los medios de comunicaciones en el Perú, en general, creo que no recogen o no levantan como se deben los casos de vulneración de derechos humanos del conflicto armado interno, ¿no? Solamente cuando creo que, recuerdo un poco de rebote en Los Cabitos, ¿no? Cuando se dictó sentencia hace un par de años, ¿no? Pero en general, más aún ahora, ¿no? Porque están muy aliados con poderes políticos, con sus intereses, ¿no? Y bueno, hasta ahorita, ¿no? Que hay una negación de llamar conflicto armado interno, terrorismo, y los medios de comunicación tampoco es que hayan tomado partido, ¿no? Salvo algunos medios independientes, ¿no? Entonces, creo que ante el panorama también que tenemos en el país para tratar estos casos, es que a través del arte, ¿no? Y las intervenciones en la calle, es que finalmente, bueno, tenemos que de cierta manera llegar a dar visibilidad al caso y generar un poco de solidaridad con las señoras, ¿no? Había que hacer mucho esfuerzo para decir, todo esto ocurrió, muertes, desapariciones, torturas, pero también hubieron muchas formas de violencia sexual que vivieron las mujeres en las comunidades, ¿no? Y no solo violación, que era otra de las luchas que hemos tenido como institución, ¿no? Porque han habido prostitución forzada, han habido esclavitud sexual, esclavitud doméstica, abortos forzados, desnudos forzados, tortura en órganos genitales, ¿no? Entonces, todas esas formas de violencia, nosotras el 2007 logramos, pero además buscando una recomendación del Comité CEDAW ese año para que el Estado peruano pudiera entender que cuando se hablaba de violencia sexual en conflicto armado, no solo se hablaba de violación, ¿no? Entonces, el 2007, porque además trabajábamos permanente con el Consejo de Reparaciones, que fue la instancia, el órgano del Estado, que empezó a hacer todo el proceso de registro de las víctimas, ¿no? Entonces,
logramos que la ficha que ellos utilizaban para registrar pudieran poner ahí violencia sexual y todas las formas de violencia sexual que habían, ¿no? Porque si no se iba a perder, como se puede perder muchas veces el subregistro de lo que le pasa a las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que eso también fue como una lucha fuerte que dimos desde Demus para en el espacio público visibilizar la violencia sexual, este impacto de género específico sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que se había generado durante el conflicto, pero luego luchar para que el Estado lo reconociera y para que también las reconociera como víctimas y les otorgara reparaciones como cualquier otra persona afectada durante el conflicto, ¿no? Y eso ha sido también una lucha larga porque al final las reparaciones económicas salieron restringidas, ¿no? Salieron para ciertos tipos de víctimas, ¿no? Pero bueno, al menos ya el registro único de víctimas tiene la data de cuántas fueron violaciones, de cuántas fueron estas otras formas de violencia sexual, ¿no? Cuando nosotras hemos estado trabajando en la comunidad, luego nosotras hemos salido hacia Huancavelica y en Huancavelica hemos seguido trabajando con promotoras y promotores de salud del distrito y entonces las mujeres de Manta, las que querían seguir teniendo reuniones, talleres con nosotras, viajaban de la comunidad hacia Huancavelica ciudad, ¿no? Pero ya el 2007 había sido pues ya los primeros acercamientos de las compañeras para que las acompañemos en sus procesos de justicia, ¿no? Y recuerdo mucho a Janet Yajar y a Diana Portal el 2007 en la plaza de Huancavelica, en una computadora así de servicio público, afinando y viendo los últimos detalles del documento de la denuncia para ingresarla en la ciudad de Huancavelica, ¿no? Que es como la primera, de verdad era bastante simbólico porque había costado años, ¿no? Años poder acercarnos, poder, como decía, encontrar nuestros corazones con las compañeras de Manta y que algunas de ellas pudieran tener confianza en Demus para buscar justicia, ¿no? Otra de las estrategias, pero que ya se aplicaron durante el primer juicio oral, cuando justamente empezamos a detectar algunas revictimizaciones, como señalas, me acuerdo que fue sacar pronunciamiento. Justamente, ya que los medios no nos daban pelota, me acuerdo que apostamos por sacar hasta dos oportunidades durante el primer juicio oral. Sacamos un comunicado a media página, si no fue a toda página, de un diario conocido, La República, si no me equivoco, ¿no? Justamente denunciando y alertando por estas, primero un poco de parcialidad por el lado de del jurado, de la sala, ¿no? De los jueces de la sala, y ya después recusando a la sala. Y definitivamente sí logramos el cometido, porque los jueces después en la siguiente audiencia mandaban como indirectas de que más o menos estamos presionando. Pero ese era el objetivo, presionar y llamar la atención de que no es posible que se revictimice a las mujeres dentro de dentro de esas audiencias, ¿no? La institución ha tratado con los equipos de visibilizar el caso hasta lograr más o menos tener una propia campaña, que es la campaña Manta, que logró tener cierta identidad y algunas cosas que se diferencian de las otras campañas que tenemos también en Demus, ¿no? Y como también eso ha sido un proceso, ¿no? También de aprendizaje del equipo, ¿no? ¿Qué es lo que se coloca, qué no? Que se tiene que coordinar también con todo el equipo, no es que sacamos algo que digamos ya, sino que se coordina y se consulta y se intercambia con todo el equipo, ¿no? Entonces yo sí quiero recuperar eso, ¿no? El hecho de que el trabajo multidisciplinario está a todos los niveles, ¿no? No solamente lo jurídico, lo psicológico, ¿no? Sino también de estrategia, de intervención en la calle, en lo comunicacional, en la movilización social, en algunos momentos más que otros, pero se mantiene ese hilo, ¿no? Y creo que eso es importante, y creo que también las señoras les transmitimos eso, y creo que también por eso ha sido de que persiste, ¿no? Porque ya ha pasado bastantes años. En el primer juicio
Claro, pero desde el primer juicio es claro. 2016 y estamos en 2022 y ya son más de 6 años de juicio, ¿no? Que esperemos que finalmente no sé si se logra acabar este año, pero por lo menos antes de la mitad del año que viene, ¿no? Porque claro, el tema de la pandemia también atrasó varias cosas, ¿no? Pero ya las señoras también, bueno, ya pasó más de 30 años, ¿no? Desde el 84. Y no sé, ¿no? Si a una también un poco le afecta, ¿no? La debilita un poco también en algunos momentos. A veces dices, ay, no, ¿por qué? ¿No? En las audiencias. Cada vez que sale la de las audiencias, uno sale con ganas de romper todo, de verdad, con ganas de romper todo, molesta, a veces con ganas de llorar después de escuchar los testimonios de las señoras. Y la verdad que el impacto que deben tener las señoras debe ser 1000 veces mayor que una, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos haciendo todo lo posible desde Demos, pero también con alianza con otras organizaciones. Creo que también es importante colocar de que en estos últimos años hemos tratado de enlazar y articular con compañeras de otros casos emblemáticos de vulneración de derechos humanos, ¿no? Quizás ahí con el hermano de Inti, ¿no? Con Quilla Sotelo, y luego también convocar a las familiares de Melissa Alfaro, a compañeras que han sido víctimas de esterilizaciones, ¿no? Que eso se movió mucho más el año pasado, ¿no? O también con mujeres organizadas de Caraballo, ¿no? Entonces, creo que esa va a ser la única manera un poco de darnos soportes entre todas, ¿no? Porque si estamos solas en las luchas, pues nos van a finalmente terminar aplastando, ¿no? Entonces, creo que este largo camino, que en el Perú es difícil, ¿no? Por buscar justicia y reparación de estos casos, creo que esa es un poco la salida que deberíamos, o por lo menos el camino que deberíamos recorrer juntas, ¿no? Y que ha sido un proceso de aprendizaje en todos estos años, ¿no? Porque no ha sido de que desde el año 1, digamos, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, es un proceso de aprendizaje del lado de las señoras y que creo que también ayuda mucho a tener referentes, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho el trabajo que hacía Zaida de coordinación. Entonces uno mira, se da cuenta, articula, y se coordina de este modo. Entonces creo que eso también, ¿no? Un poco es no sé si la ruta, ¿no? Pero por lo menos el trabajo de acompañar la lucha de las señoras, ¿no? Señoras, mujeres, compañeras. Yo esta vez se le digo compañeras porque ya las siento un poco así, ¿no? Porque compartes tanto con ellas, entonces son como que ya, ¿no? Es bastante, se siente bastante cercano, ¿no? El caso Manta ha sido como de las primeras experiencias más importantes y más fuertes también en sus vidas, ¿no? Y en esa línea quiero preguntar que justamente eso, ¿qué emociones despertaron en ustedes? Si bien dice Emilia, queremos romper todo porque es verdad, y porque pues la violencia sexual no es algo ajeno digamos, en los hogares del Perú. ¿Qué sentimientos les ha producido el caso a lo largo del camino? Y de repente si recuerdan algún momento en el que dijeron, no, ya, esto es... No puede ser que se esté avalando esto, ¿no? Hay momentos donde una sí sale molesta, indignada de las audiencias. De las audiencias porque las tratan de presuntas víctimas y lo verbalizan así, ¿no? Presunta víctima, y las señoras me dicen, molesta, pero yo no soy presunta víctima. A mí me han violado, ¿no? Y bueno, cada una de nosotras sabemos sus historias, ¿no? De manera más cercana. Entonces, es como que una ruleta de emociones, ¿no? Es como que no acaba, ¿no? Entonces, hay un momento donde estás muy molesta, te indigna, pero a veces también encuentras un poco, no sé si la esperanza o esa idea de que se puede lograr justicia, más que nada por ellas, ¿no? Porque ellas aún, a pesar de todo lo que han tenido que pasar, están allí, ¿no? Esperando que se termine el juicio, sí, pero aún están, ¿no? Y creo que eso es bastante, eso te anima mucho, ¿no? Te reconforta. Entonces es como que en un momento siento como que la emoción de ese calorcito de estar de cierta manera acompañada, no solo del equipo, pero sino también acompañando a las señoras, ¿no? Entonces es como que,
Y luego otro momento también de felicidad, ¿no? Porque compartes con ellas, te ríes con ellas, lloras también con ellas, ¿no? Conversas un poco también de algunas cosas que a ellas les pasa en su día a día, ¿no? Pero eso sí es como, yo lo siento así, como una ruleta de emociones. Y sí, a veces yo creo que ella también un poco es por la configuración estructural del país, ¿no? Y como también no sé si la clase política o los que dirigen un poco el Estado colocan o por lo menos tratan todo lo que pasó en el conflicto armado interno, ¿no? Los crímenes, ¿no? Entonces es también como que una no es rabia, es tristeza, ¿no? Como finalmente que un conflicto, una guerra o terrorismo, como lo quieran llamar, ¿no? Que afectó a tantas miles de vidas de peruanos y peruanas, no se haga el esfuerzo mínimo, ¿no? De por lo menos reparar integralmente a las víctimas, porque las señoras no han recibido todavía una reparación en educación. Se hizo todo el trámite, pero finalmente para acceder a la reparación de educación a sus hijos y hijas es una serie de trabas, ¿no? Reparación en vivienda, menos, ¿no? Es algo que ellas lo desean mucho porque la mayoría ha sido desplazada, ¿no? Desplazada forzadamente de sus hogares, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es como que varias cosas, tristeza por un momento porque desde el Estado y rabia, indignación no hay esa respuesta que debería tener. Es algo que ha pasado menos de 30 años, 40 años, que está fresco. Indignación después de escuchar las audiencias virtuales, ¿no? Cómo los abogados y la otra parte tratan no solamente a las señoras, ¿no? Sino también a las personas que participan, declarando realmente de cómo se vivió esos años, ¿no? Cómo vivieron la comunidad, las mujeres, la violencia sexual, el conflicto armado. A veces de los jueces, porque te das cuenta que a veces están un poco desconectados, salvo el director de debates que tiene que estar atento, pero los demás a veces están, en cama, ¿no? Bueno, antes, ¿no? Ahora, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es así, es cíclico, ¿no? Pero a mí me reconforta mucho saber de que somos un equipo, que nos acompañamos y que, las señoras todavía están ahí caminando al lado de nosotras, ¿no? Es como tú bien señalas, un montón de sentimientos en varios momentos, ¿no? El caso tiene más de 30 años de ocurrido los hechos, pero quienes nos acompañan como 16 años. Y muchos de esos años hemos estado ahí presentes. Y de hecho, creo que uno de los sentimientos, en algún momento, dolor. Pude sentir el dolor que ellas habían sentido y que no es algo que ya pasó, ¿no? Porque eso creo que es algo súper importante con este caso, que la gente quizás no termina de entender que una violación sexual te puede marcar toda la vida. O sea, no es que, porque por ahí da cólera cuando escuchas y dicen, pero ya pasó 30 años, ¿ya por qué se acuerdan, no? Porque no se dan cuenta de que el recuerdo duele. Y yo cuando ellas en una de los momentos en los cuales han compartido su testimonio, porque he estado en varios momentos, pero en uno, recuerdo que sentía el dolor. Y además, para las que hemos ido a la comunidad de Manta, cuando hay la narración del lugar incluso, ¿no? No sé, cuando ustedes han estado en las declaraciones, uno, no sé, yo incluso hasta puedo ver el lugar, ¿no? Y me acuerdo una pregunta en ese momento creo que era la jueza, que después la recusamos. Pero es que la pregunta de por qué te quedaste, ¿no? Esa noche, a una de las víctimas, ¿por qué te quedaste esa noche? Yo digo, pero ¿cómo no puede entender el contexto? Y es algo que también se argumentaba mucho de parte nuestra, ¿no? De la defensa nuestra. Y era que era importante entender el contexto en el cual se dieron los hechos, ¿no? Era un contexto de conflicto armado interno, donde prácticamente toda la comunidad estaba secuestrada, ¿no? Entonces, obviamente no es pues el contexto en la actualidad o en la ciudad, que igual es terrible,
pero este contexto era de más o menos secuestro de la comunidad. ¿A dónde te vas a ir? Entonces era ese momento yo estaba con una cosa de creo que entender el dolor de haber pasado por una situación así, ¿no? De violencia tal, y que años después tengas que estar en una audiencia diciéndolo y más o menos pidiendo que te crean, ¿no? Y entiendan tu dolor. Y obviamente que el conocerlas más, de hecho, sobrepasa el compromiso que tienen las profesionales como profesionales de una institución como Demus. Creo que sobrepasa cuando hay este contacto también, ¿no? Porque el compromiso es más allá de lo profesional, ¿no? Ya como persona, como feminista, ¿no? Como feminista uno se mantiene en pie en la lucha, acompañándolas a ellas, porque como decía, es que no es solamente ellas, es todas las detrás. O sea, hemos hablado del registro. Hay más de, hasta donde yo recuerdo, habían más de 6.000 mujeres registradas que no tienen un proceso judicial como las 3 compañeras que acompañamos. Pero que si este juicio ayuda a que se genere un precedente jurídico para las otras, pues ahí de alguna manera nuestra lucha feminista habrá tenido sus pequeños frutos, ¿no? Y eso es lo que a mí me reconforta un poquito, pensar en que al final del camino va a haber justicia, va a haber reparación para ellas y va a haber un precedente para las que también vienen después, ¿no? Yo creo que son muchos los sentires, pero sí también de agradecimiento, ¿no? Porque creo que sí es un privilegio haber podido ir a la comunidad, haber podido acercarme y haber podido trabajar con muchas de las personas ahí, ¿no? Porque creo que, como decías, a mí me tocó en el momento en el que era joven, pues, ¿no? Joven y además recién entrando a trabajar a una organización feminista, y claro, es como de las experiencias que para mí marcaron mi vida. A mí me marcaron, ¿no? Cada historia que escuchaba era un poco decir, ¿y yo qué estaba haciendo, no? O sea, siempre trataba de decir, ¿y yo y mi familia qué hacíamos en esa época? ¿Qué estábamos viviendo, no? Pero también reconocía, ¿no? De cómo todo Lima estaba de espaldas a lo que había pasado, ¿no? Porque, claro, yo entrando a Demus en la universidad ya se hablaba de la Comisión de la Verdad, y entrando a Demus con más fuerza, pero también la violencia sexual en conflicto armado, ¿no? Entonces, para mí eso, me quedaría con agradecimiento porque creo que a mí me marcó la vida y me hizo crecer, y como dicen, como activista feminista, pues me aportó muchísimo, ¿no? Esta mirada, además, porque yo creo, y siempre lo decimos acá, ¿no? Para Demus fue la experiencia que nos permitió crecer un poquito más, el acercarnos con la apuesta de interculturalidad e interseccionalidad, ¿no? Porque era un encuentro distinto, pero además consciente que tenía que ser distinto, que no podíamos reproducir las mismas lógicas de poder y las mismas lógicas verticales, ¿no? Creo que nos dejó un gran aprendizaje a la institución que marca nuestra apuesta y nuestra lucha feminista por seguir conectando que el patriarcado no actúa solo, pues, ¿no? Sino que todo este sistema colonial racista y todo este sistema de capitalista de extracción de territorios y de posesión violenta de los territorios van conectados con el heteropatriarcado, ¿no? Yo creo que te marca y es algo que vamos a llevar para todas nuestras vidas, ¿no? Y creo que también, digo, bueno, estamos siendo también un poco parte, ellas haciendo historia principalmente y nosotras un paso atrás de ellas acompañándolas, ¿no? Creo que estamos haciendo historia un poco desde Demus, ¿no? Y estamos aportando mucho a esta memoria histórica que siempre levantamos y que siempre decimos, ¿no? Y que finalmente, si es que se logra una sentencia justa y reparadora para las señoras, yo creo que sí también
Para ellas va a ser histórico, no solamente para ellas, sino para todas las mujeres, que no solo están en el registro, que seguro que son muchas más, para el Perú y para toda la región. Las que no hablaron, ¿no? Y las que también tienen derecho de no hablar, porque hablar es un proceso, ¿no? Es bien doloroso hablar de ciertas cosas, ¿no? A veces a una también le cuesta hablar de cosas. Claramente hay un antes y un después en la vida de cualquier persona que se ha topado con el caso Manta. Y quisiera que cerráramos con qué significa el caso para cada una de ustedes, algo breve, pequeño, pero muy significativo. ¿Qué significa el caso para mí? Uno, primero, ha significado un gran reto como persona, el tema de las emociones, profesional, el tema de que me hayan confiado la coordinación, para mí es bastante importante, y también hubo un aprendizaje constante, ¿no? Tomando en cuenta ya las lecciones aprendidas que de la institución y a través de ustedes, ¿no? De todas las coordinaciones y las direcciones se ha podido tener. Luego lo otro siempre pienso un poquito más en macro. Es una oportunidad, creo, para las mujeres en el país. Ya lo comenté también hace un ratito también, no solo para las señoras de Manta, que creo que va a ser un punto de quiebre importante, porque ellas lo que mucho dicen es, finalmente les vamos a demostrar a quienes nos decían que mentían, de que nosotras siempre habíamos dicho la verdad. Y creo que eso es históricamente muy importante, no solamente para ellas, para su vida, sino va a haber como una especie de reparación para ellas simbólicamente muy fuerte, ¿no? Ellas nunca han mentido, ¿no? Y hasta ahora se mantienen en esa línea, ¿no? Y luego también para demostrar un poco a toda esta corriente que está existiendo lamentablemente en estos años negacionista, ¿no? Y de terruquear a quienes un poco acompañamos los casos y también a las personas que finalmente se decidieron denunciar, ¿no? Y que están luego de un periplo de varios años en un proceso judicial, ¿no? Porque sabemos que en este país lograr tener un juicio oral implica un desgaste emocional muy fuerte, ¿no? Acompañar también, ¿no? Entonces creo que para mí es una oportunidad, ¿no? de resarcir, de reparar simbólicamente a ellas, a todas las mujeres que han sufrido violencia sexual en diferentes etapas de la historia del Perú, pero específicamente en conflicto armado interno, y crear un precedente histórico jurídico importante, ¿no? Porque no solo es Huancavelica, ¿no? También en Ayacucho hay cientos, diría miles de casos de mujeres a lo largo y ancho del país en esos años, ¿no? Entonces, para mí el caso es eso, ¿no? Y creo que va a tener recién va a poder cerrar eso cuando logremos una sentencia justa al lado de ellas, ¿no? Y bueno, ahí no acaba todavía, ¿no? Porque luego va seguro también venir la etapa de hacer de que se cumpla finalmente lo que la sala, o viendo también finalmente qué decide la sala, ¿no? Esperemos que esté dentro de los parámetros de que las mujeres esperan, ¿no? Bueno, y eso, ¿no? Es una oportunidad histórica que espero que finalmente pueda tener el final que esperan las señoras, ¿no? No solamente las mujeres de Manta, sino también estoy segura de que muchas mujeres que han sufrido violencia sexual en conflicto armado están mirando y acompañando, ¿no? El caso de ellas en todo este camino de lucha. A nivel personal, sí, yo creo que igual que tú, Emilia, de hecho, mucho aprendizaje, y también creo que a nivel profesional, mucho crecimiento, porque el reto de, como dice Emilia, ¿no? Reto, porque es un reto coordinar un litigio emblemático en Demus. Creo que me ha ayudado a crecer profesionalmente, porque sí, tener todo el manejo de todas las aristas de un caso, ¿no? Todas estas aristas multidisciplinarias. Yo en este tiempo a veces en broma, ¿no? Con algunas abogadas que he compartido me dicen, ya eres medio abogada. O sea, porque uno aprende, ¿no? No solamente los términos jurídicos, ¿no? Sino también
los tiempos que lamentablemente son largos, ¿no?, en nuestro sistema de justicia. También una por ahí va aprendiendo un poco de las psicólogas, ¿no? Y creo que el estar ahí como coordinadora es un reto en el sentido de que le das armonía a un equipo multidisciplinario, ¿no? Y que todo funcione medio articulado, que es súper complejo, ¿no?, por ser de distintas profesiones, personalidades y tal, ¿no? Entonces creo que sí, profesionalmente es un crecimiento el tener la posibilidad de coordinar un litigio de esta envergadura, porque es un caso no solamente que tiene muchos años, sino que, como decíamos, la repercusión va a ser nacional, más o menos, ¿no? Porque la afectación ha sido a nivel nacional. Los registros son de mujeres de todo el país, ¿no? Entonces creo que sí, por ese lado, creo que crecimiento y entonces sentimiento de satisfacción también, de ya estar en un segundo juicio, de tener mejores condiciones que el primer juicio. Sí, eso claro. También me genera satisfacción. O sea, fue una batalla el poder sacar, ¿no?, a la anterior sala, que ya veíamos un comportamiento parcializado, ¿no?, como decían en ese momento, parcializado con los acusados. Entonces, haber logrado sacar a la sala y que se aperture un segundo juicio en mejores condiciones, yo creo que eso ha sido súper importante, satisfecha también por eso, satisfecha porque también la estrategia que tiene Demus desde que inicia acompañando a las 3 mujeres y la estrategia entonces de acompañamiento del cuidado de la salud mental desde ese primer momento ha sido muy importante, y creo que ahí hay una satisfacción personal, institucional, ¿no? Porque si ahorita las 3 mujeres, las 3 compañeras pueden estar en ese juicio y no porque es un poco lo que se busca con la estrategia del cuidado de la salud mental, ¿no? Es que no termine destruyendo a la persona que denuncia, ¿no? Y que en este largo proceso de buscar justicia de años, ¿no?, 16 años, ¿no?, ¿cómo es que el aporte tan importante de Demus para que en estos 16 años no se termine, pues, revictimizando, ¿no? Y creo que eso ahora tú, Emilia, lo ves, ¿no? Tú ves a las mujeres que están dando su testimonio. Hay dolor, de hecho hay dolor, eso no se va a quitar, pero pueden sostenerse. Y creo que ese es un logro de la institución, ¿no? El que las 3 denunciantes se hayan sostenido hasta este segundo juicio y puedan concluir enteras. Con dolor, hay dolor, pero creo que al menos enteras, y eso es importante, ¿no? Y eso es una satisfacción también el que la estrategia funcione como lo habíamos previsto también, ¿no? Pero eso, yo creo que sí hay muchos sentimientos, como decíamos hace rato, o sea, de hecho, también el sentimiento de ver la luz al final del túnel después de 16 años, ¿no? Creo que también hay una cuestión personal feminista que hace que te sostenga, ¿no?, en esta lucha que a veces puede ser desesperanzadora, ¿no?, en la que uno dice, ay, las cosas no cambian, el sistema patriarcal es tan duro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para romper este sistema, ¿no? Y cómo hacemos para conseguir justicia. A veces hay momentos donde uno se desanima también. Pero cuando tenemos casos como el de Manta, donde vamos avanzando de a poquitos, con un largo camino, pero vamos ya viendo, como digo, la luz al final del túnel, sí te devuelve esa energía necesaria para seguir en la lucha feminista también, ¿no? Lo que Manta deja para mí es como proceso de dignificación, ¿no? O sea, porque siento que es
un proceso que permite que los pueblos que han sido tan afectados por esta discriminación estructural puedan haber podido dar a conocer todo lo que vivieron, toda la violencia sufrida, pero que a pesar de toda esa violencia han seguido resistiendo, ¿no? Y dentro de estos pueblos a las mujeres, ¿no? Y creo que las mujeres de Manta y de sus anexos, y traigo mucho los anexos porque a veces siempre solo con esta mirada que tenemos siempre de centralista, siempre es como mirar solo, bueno, ahora el distrito, ¿no? Pero la comunidad de Manta implicaba no solo el distrito de Manta, sino todas las otras comunidades y los anexos que ahora son, que es Santa Rosa, San Luis, Jorizoto, ¿no? Entonces, siento como las mujeres de allí pudieron, con el proceso de la Comisión de la Verdad, contar su verdad, o sea, decirlo, ¿no? Como bien dices, Emilia, muchas otras no lo dijeron y seguramente no lo van a decir o de repente cambiará de aquí en adelante, pero al menos tuvieron esa posibilidad, ¿no? Que el Estado pudiera escucharlas, lo que vivieron, contar lo que sucedió, de cómo las marcaron en su sexualidad, en su cuerpo, en sus proyectos de vida, ¿no? Y que algunas hayan atrevido a avanzar a buscar justicia, ¿no? Y ese es otro proceso de dignificación importante porque es un proceso de dignificación para todas las mujeres, para todas nosotras, ¿no? Que ellas se hayan atrevido a decir, sí, quiero justicia, ¿no? Y una de ellas, la primera vez ahí en nuestro segundo piso, en nuestra oficina, en la comunidad, nos decía, porque no quiero que a otras le pasen el futuro, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenía clarísimo esta apuesta de que no se repita, ¿no? Uh-huh. Que no queremos más violencia sexual para las mujeres, para las diversidades, y menos en contextos tan duros como estos conflictos armados o conflictos sociales, ¿no? Entonces, yo creo que nos han dado un ejemplo de dignificación, ¿no? Cuando han hecho eso. Y luego el poder acompañarlas, pero el poder acompañar muchas mujeres más sumándonos a ese proceso, ¿no? De que esas voces no queden silenciadas, que la violencia sexual en conflicto armado en nuestro país se sepa, ¿no? Y se sepa a nivel internacional también, y que en esa lucha estemos. Para mí eso es, o sea, eso me remite, ¿no? Un proceso de un pueblo y mujeres de un pueblo, de una comunidad que buscaron dignificar sus vidas, sus historias, ¿no? Y como dicen nuestras compañeras zapatistas, seguiremos pues hasta que la dignidad se haga costumbre. Creo que es un proceso de resistencia, oportunidad, como dices, y creo que demostrar a todas esas personas que las tildan de mentirosas, ¿no? de terroristas, de querer sacar provecho, de mentir a partir de una situación, demostrar que finalmente ellas siempre han dicho la verdad, ¿no? Como creo que uno de los lemas de la campaña en estos últimos años ha sido que la verdad se sepa, ¿no? Es la verdad de ellas, ¿no? No la verdad que desde el otro lado se quiere colocar. Y creo que estamos siendo, como tú dices, ellas han sido bastante atrevidas de contar, revelar lo que se ha pasado, y también desde nuestro lado un poco de atrevimiento de acompañarlas, conociendo un poco las condiciones estructurales del país, ¿no? Peleándonos un poco también, ¿no? Bueno, y eso yo creo que me quedo con dignificar, con lo que dice Zaida, con el tema del crecimiento y de aprendizaje, y yo le agregaría ahí resistencia también, ¿no? Porque es resistir a todo el sistema patriarcal, colonial, clasista, pero también un poco al sistema del Estado peruano en todos los ámbitos, ¿no? Esta segunda temporada llega gracias al apoyo de Interpares, Generalitat Valencia, CUSO y Canadá. Producido por Demos, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.